Hola amigos, esto es Reflexiones, un programa de Canal B, el canal del Bicentenario. En mi opinión, el mejor canal digital del país. Hoy vamos a conversar sobre la situación vigente, la crisis vigente, todas estas cosas que tenemos que soportar y tolerar en relación a nuestro manejo político y económico. Y bajo todo punto de vista, porque incluye la seguridad ciudadana, incluye muchas otras cosas más. Para hoy día nos hemos permitido invitar a dos importantes personas. Uno de ellos es Alejandro Tudela. Alejandro Tudela es un abogado, ex ministro de Justicia y columnista del diario Expreso. Acompaña a Alejandro Carlos Tuse, un general en retiro de la Policía Nacional del Perú, profesor de doctorado en el CAE. Les doy la bienvenida a ambos, creo que ya están acá, así que muchas gracias por asistir a Reflexiones, Carlos y Alejandro. Las gracias a ti, Pepe. Gracias, Pepe. Un saludo cordial. Muchas gracias. Igualmente, general. Gracias, Alejandro. Vamos a hacer, como siempre, a solicitarle a mis importantes invitados una opinión personal, evidentemente, sobre la situación del país en este momento. Opinión que evidentemente está relacionada esta vez con el tema que vamos a tocar, que es la coyuntura. Entonces, en esa opinión les voy a pedir que se tomen el tiempo necesario para poder decir en todos los casos, para explicar todos los casos y mencionarlos, señalarlos y opinar sobre ellos de lo que estamos atravesando en este momento. Vamos a empezar con Alejandro y seguimos luego con Carlos. Alejandro, adelante. Muchas gracias, Pepe. La verdad que no es fácil describir lo que estamos viviendo. Así es. Y más aún por la prácticamente, por lo menos a la vista, incapacidad de poder tener una vía o alternativa democrática, porque no puede ser de otro modo, para poder realmente superarla. Y es que, más allá de las encuestas, ¿no?, que serían, por supuesto, un buen punto de referencia, estamos desafortunadamente en manos de un gobierno débil. Vamos a la frase, porque quiero que la frase, sin necesidad de más calificativo, lo pinta muy bien. Y asociado al gobierno débil, tenemos también, porque al final el ejercicio del poder político se comparte con el Congreso, pero tenemos también un Congreso que, con honrosísimas excepciones y pequeñísimas excepciones, realmente tampoco aporta para poder superar esta crisis. Y lo más irónico, por no decir triste, es que este es un año que en términos macroeconómicos o económicos debería presentarse como positivo. Incluso despejando lo que fue una amenaza, digamos, hasta hace unos meses real, del tema climático. Primero, bueno, le dio gracia lo del fenómeno del Niño, ya prácticamente pues esto no tiene mayor efecto, y esto ha permitido que efectivamente haya ya señales de una reactivación en sectores que estaban absolutamente deprimidos, como el tema de la pesca. Sin embargo, esto no es pues homogéneo para los demás sectores, digamos, económicos. Más de una vez yo me he preguntado, porque además lo escribo también de paso, si es al final el menor de los males seguir con lo que estamos viviendo. Y a la vista, evidentemente, de que la mejor opción no está clara en absoluto, y eventualmente incluso podría ser peor con esta, vamos a decir hoy día, este marco tanto electoral como lo que es lo peor, porque es lo que más
debilita realmente encontrar una vía para restaurar plenamente esta institucionalidad democrática, que es prácticamente la poca representación legítima de los partidos frente a la ciudadanía, y luego la propia ciudadanía, que está más preocupada y comprensiblemente después de lo que fue el terrible 2023, está preocupada obviamente en superar sus problemas, los problemas económicos, familiares, que a todos en mayor o menor grado nos pasa. Yo me quedaría ahí porque no quiero insistir probablemente en áreas que para su ilustre invitado, el general, es muchísimo más competente, pero si le agregamos a eso la debilidad del gobierno, la absoluta incompetencia de la que está al frente de la presidencia, la poca, digamos, confianza que inspira el gabinete, también con unas poquitas excepciones, el tema pues ya de la inseguridad ciudadana, el tema de la criminalidad, el tema de la criminalidad organizada, el tema pues en general del narcotráfico, todavía los remanentes del Brain, pero en fin, eso yo diría que siendo obviamente indispensable pacificar todo el país, los problemas hoy día están más dentro de Palacio de Gobierno que fuera de Palacio de Gobierno. Bueno, yo lo dejaría ahí. Muy bien, solamente para que después menciones también tu artículo que has escrito hoy día, no sé si hoy, ayer, que ha salido en Expreso, sobre el tema que denominas desgobierno. Entonces, conversaremos de eso luego. Ahora pasemos a Carlos. Carlos, es importante la entrevista que te ha hecho Panorama ayer. Panorama te ha hecho una entrevista basada en una situación de una banda denominada Apolo, una banda que incluía a 3 policías de la Policía Nacional del Perú y que creo que además estaban uniformados, etcétera. Bueno, los han agarrado a todos. Y se menciona, la entrevistadora menciona además de las circunstancias que han venido sucediendo hace 5 meses, de 100 policías más también involucrados en circunstancias similares. Pero no solamente quiero que nos hables de eso también, sino que inicies con tu opinión sobre la situación que estamos viviendo. Adelante, Carlos, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pepe. Un reiterado saludo a don Alejandro. Un placer verlo. Igualmente, y a todos tus seguidores. En efecto, creo que don Alejandro ha dicho la palabra perfecta. Estamos viviendo una crisis, un desgobierno. Lo primero que se me ocurre a mí hablar es la falta de honestidad e integridad de los funcionarios públicos que hoy dirigen los destinos de la institución en todas las organizaciones. En todas las organizaciones, porque hay pues una falta de ética, de valores que se refleja en lo que estamos viendo. Justamente como tú dices, qué lamentable es ver que en las crónicas policiales criminales estén presentando policías delincuentes en vez que la policía presente a los delincuentes que están afectando a la ciudadanía. Entonces, todo esto nos lleva a ver que tenemos una desorganización a nivel país. Se viene trabajando. En algún momento el señor Hernando de Soto dijo que todo el Perú se caracteriza por ser un país informal, como bien lo conocemos, pero dentro de la informalidad el Estado es uno de los más informales. Y en efecto, las estructuras orgánicas que deberían estar bien definidas por ley, de un tiempo acá se han dejado de lado para utilizar las famosas UFNO, las unidades funcionales no orgánicas, a fin de crear áreas, oficinas a libre albedrío. Eso nos ha llevado, por ejemplo, a la creación de este equipo especial contra la corrupción que ha estado trabajando con
la fiscal superior, Marita Barreto, más allá del trabajo profesional que pueda hacer, claro, lo han cerrado porque en efecto no tenía una base legal. Entonces, y así como eso se viene trabajando, estos son los desórdenes que hay y vemos cómo dentro de las instituciones estos conflictos en los operadores de justicia estamos viendo muchísimos problemas. Yo creo que la baja credibilidad que tiene hoy el gobierno justamente se debe a que no hay una sinceridad de los actos, sino que se viene pues manejando, creo que con piloto automático y más allá con la bendición de Dios, ¿no? Eso es lo que estamos. Por otro lado, en la ciudadanía hay una situación de salud mental. Hay un problema de salud mental en la ciudadanía. Todos viven una situación caótica porque no saben dónde, cuándo pueden ser víctimas de algún robo, de algún asalto. Hablar de mapa del delito en este momento creo que no se ajusta a la realidad, porque no hay lugares peligrosos ni lugares seguros. En cualquier lugar te pueden asaltar. En consecuencia, la sociedad vive así y poco o nada se viene haciendo para mirar por la salud que está afectando a la ciudadanía, que está afectando el equilibrio emocional de la sociedad. ¿Qué podemos decir de un país que al día de hoy estamos al 60% ya, digamos, de nivel de pobreza? Unos cercanos, vulnerables, y otros dentro, casi el 29% en la línea de pobreza. Y entonces, esta línea se está reflejando todas estas situaciones, conlleva por ejemplo, hoy vivimos la crisis del sicariato, pero dentro del sicariato en sí, el sicariato juvenil. Ver niños de 13 años, 14, ejecutando personas a cambio de 1,000 soles, no sé. Esa situación es bastante crítica. Y los que están encargados de hacer las leyes, poco o nada hacen. Hemos visto recientemente una ley de la legítima defensa, pero se confunde el uso legal de las armas con el mercado negro y el tráfico ilegal de armas. Entonces, yo veo una ley que publica amnistía para las armas del mercado negro. No, pues el mercado negro, los delincuentes no van a venir a dejar sus armas así alegremente. Las leyes que están saliendo es para regular las armas que están en situación irregular, pero que en algún momento fueron regulares. Entonces, veía con gran pena o escuchaba con gran pena, por ejemplo, al Premier ante la situación de las armas y que están proliferando y que incluso una de ellas desde el Perú ha llegado y que ha causado la muerte de un candidato en el Ecuador. Al Premier decir que le han dado a Sucame que haga la investigación. No es su competencia. Entonces, estamos confundiendo roles, confundiendo funciones. Estamos desubicados en este mapa. Pero lo que aquí es organizarnos adecuadamente y mirar el país desde una perspectiva antropológica, creo yo, y una gestión humana. Muy bien, gracias, Carlos. Entremos a los temas que nos agobian. Y el primer tema es, aquí existe un peligroso y severo enfrentamiento entre lo que es el Poder Ejecutivo y la justicia, sobre todo el Ministerio Público de la Justicia.
este enfrentamiento, que es sumamente preocupante, está generando una circunstancia que de una forma u otra, también apoyada por la prensa, por parte de la prensa, la mayor parte de la prensa, que apoya también este empuje hacia que Dina tome decisiones como de renuncia o se someta a una vacancia. En mi opinión, eso es lamentable, porque es lamentable que tengamos ese enfrentamiento que es sumamente serio. Aquí no es cuestión de buscar específicamente culpables o buscar circunstancias para darle la razón a uno o al otro, que no es el caso, sino es el caso que el país está en medio de todo esto y el desarrollo nacional se ve paralizado y sigue paralizado, y lo único que trae consigo son problemas severos como la pobreza que ha mencionado Carlos. Entonces, yo pregunto, les pregunto a ustedes, ¿de qué manera o de qué forma se debe solucionar esto, no? Hace menos de 24 horas la Presidenta de la República ha dicho de que ella no piensa renunciar, o mejor dicho, se va a quedar hasta el 2026 para evitar que se afecte el Estado de Derecho del país y que no tengamos circunstancias o situaciones similares a las que hemos tenido anteriormente. Yo concurro con eso, yo creo que debemos llegar al 2026, debemos cumplir con lo establecido en nuestra Constitución y tratar de evitar nuevamente demostrar, no solamente interna, sino externamente, de que somos un país realmente hoy casi totalmente desgobernado. Entonces, yo quisiera que ustedes nos digan algo sobre eso, Alejandro. Tú has escrito justamente este artículo que he mencionado antes sobre el desgobierno, pero no solamente está el desgobierno, sino es un desgobierno generalizado también en las otras partes de lo que es el Estado. Y esas otras partes incluye la justicia, incluye el Congreso, incluye el Ejecutivo, etc. Adelante, Alejandro, ¿qué nos tienes que decir sobre eso? Bueno, esta es casi la cuadratura del círculo, Pepe. Sí. Esto, bueno, yo diría que desde esta crisis, que honestamente nunca debió producirse a partir de la elección del 2016, la forma como hubo este conflicto terrible al final, con las consecuencias de que se siguió pues descomponiendo, no solamente con la renuncia de PPK, sino luego Vizcarra, y no quiero extenderme, digamos, en lo que yo creo que es el origen, que no ha hecho más que crecer y crecer, en el sentido de ir debilitando no solamente la institucionalidad democrática, las instituciones en general del país, sino que la polarización que llegó a los niveles que llegó a partir del 2016 o 2017, lo que ocurrió en el 2021 con la elección de Castillo, que en lo personal yo sigo teniendo mis reservas sobre la limpieza y la autenticidad de lo que fue esa votación, pero en fin, esto, lo que siguió con ese régimen, del cual evidentemente quien actualmente está en Palacio de Gobierno, que yo llamo la sucesora presidencial, no es más que no la continuación, porque ya sería pues absolutamente obtuso quien pretenda igualar lo que significó Castillo con lo que significa esta señora hoy día. Pero la polarización y definitivamente este enfrentamiento
que puede haber entre lo que se llaman los sectores caviares y los anticaviares, como antes podemos hablar, o todavía seguimos hablando, de los fujimoristas y antifujimoristas, impiden pues que podamos tener claridad y lo peor de todo es que constitucionalmente este despelote, en fin, este caos, esta anarquía que hay dentro del sistema de justicia y también los conflictos, tienen pues, por un lado, definitivamente una lucha, hay una lucha interna dentro de lo que es Fiscalía, dentro de lo que es el Ministerio Público, que fue un orgullo cuando nace independizar, para mí fue un orgullo cuando como un órgano constitucionalmente autónomo se independiza del Poder Judicial y tuvo esos primeros 5, 6, 7, 8 años, 9 años, que yo creo que podíamos hablar hasta que, bueno, ya después del 90 y lo que ocurrió, debilitó también institucionalmente todo esto que estamos conversando. Pero luego se suponía que esto se rescataba a partir del 2001 y creo que tampoco hicimos bien el trabajo. Y ahí me incluyo yo en el primer periodo. Pudimos hacer mucho más. Y entonces, como no se ha terminado de asentar nada de esto, ahora tenemos algo que para mí, sin negar que hay un sector mediático, vamos a llamar, que está efectivamente, militantemente, casi deportivamente, vamos a llamarlo así, deportivamente, buscando empujar hacia el precipicio al actual ejecutivo, vamos a decir, y a quien obviamente es la cabeza y jefa del Estado. La verdad es que la jefa del Estado hubiese ayudado muchísimo para que el mal menor, que yo sigo apostando también contigo, porque no veo hasta ahora mejor alternativa, el mal menor no fuese lo que estamos pasando. No hay un invento en todas las imputaciones que se están haciendo, o en muchas de las imputaciones a esta señora, a la señora Dina Boluarte. No hay claridad tampoco cuando la señora utiliza simplemente al final los mítines, porque cada aparición de ella es un mítin en donde ofrece algo o presenta algo justo apropiado pues para poder tratar de apaciguar lo que está ocurriendo, pero no nos dice la verdad. Si dijese la verdad a la señora, de repente podría terminar siendo una semilla que ayude a ordenar el tema. Porque, repito, constitucionalmente yo no veo caminos. Más allá de, por supuesto, recurrir a la vacancia o eventualmente pues a una denuncia constitucional, si es que la señora no logra deslindar pues y desmentir todo lo que está en el camino. Pero lo que ya en la época de Vizcarra, hablando concretamente del ministerio. Alejandro, te puedo interrumpir porque creo que has tocado un tema importante, que quisiera yo agregar algo más, si me permites, ¿no? Y también, no, por favor. Carlos puede intervenir cuando quiera. El asunto de la constitucionalidad, que para mí juega pues el papel prioritario y más importante. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia, que el Congreso suspende a 2 miembros de la Junta y esto pasa al Poder Judicial, el Poder Judicial los reintegra, luego entra el Tribunal Constitucional y los vuelve a suspender, aparentemente dice temporalmente, hasta que se defina este asunto también en el Poder Judicial. Y tenemos el otro caso reciente, hoy día o ayer, que la fiscal Delia Espinosa pide al juez suspender a Patricia Benavides. Le pide al señor juez Carlos Checle suspender a Patricia Benavides, suspender al fiscal de la Nación. Todo esto, aparentemente, según algunos constitucionalistas, va en contra de la Constitución. El caso primero, evidentemente, si el Congreso ha determinado algo, es ilógico que el Poder Judicial, el otro poder del Estado, haga lo contrario. Entonces, entramos a una situación permanente de inconstitucionalidad y esto es un peligro tremendo para el país. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre eso? ¿Qué cosa está pasando? ¿Cómo se debe definir esos temas?
El Congreso es el primer poder del Estado. Entonces, si es el Congreso el primer poder del Estado, el Congreso debería determinar y definir las cosas con mucha claridad. Pero ahora se está pasando todo el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinas? A ver, mira, yo no estoy tan convencido. Para empezar, desde la universidad discutíamos en algún momento en los cursos estos de ciencia política, teoría del Estado, si el Congreso es o no el primer poder del Estado. Lo cierto es que constitucionalmente hablando, es el poder más representativo de todos porque es elegido por el pueblo, todos ellos, obviamente. Y en el caso del Ejecutivo es elegir, digamos, el presidente o la presidente, y que conforma obviamente un gabinete. No sé, la verdad es que la Carta Magna claramente lo que dice es defender la separación de poderes, la colaboración entre los poderes, no necesariamente la primacía de un poder sobre el otro, eso hay que entenderlo también, y además, obviamente, el tercer poder del Estado importantísimo es el Poder Judicial. Y me he olvidado, pero encima, otra vez te interrumpo, me he olvidado, también no sé si lo he mencionado, lo de Zoraida Ábalos, ¿no? Zoraida Ábalos fue suspendida por el Congreso y esta vez el Poder Judicial otra vez le suspende la suspensión, para la redundancia, ¿no? Y está nuevamente reintegrada. Entonces, ¿qué dices tú, Carlos? ¿Qué tienes que para que entres a la conversación? Bueno, definitivamente la debilidad institucional se debe aquí a que hay una serie de intereses, creo que ya más individuales, más personalizados, más focalizados, porque la Carta Magna escribe las normas y de acuerdo a eso, por la epidemia de Kelsen, se establece la continuidad de leyes y obviamente que todas estas autoridades deberían tener una misma interpretación sobre algo. Pero como bien lo señalas, el Congreso dice una cosa, el Poder Judicial otra, y el dirimente, el tribunal, determina una tercera. Lo que significa que aquí hay también una informalidad, hay una deshonestidad, no hay integridad en la evaluación de las situaciones. Parece que hay una pugna de intereses, como bien lo decía el señor Tudela, hay una fuerza que busca desestabilizar este gobierno, sí. Estamos viendo que están luchando porque salga la Carta Democrática de la ONU hacia el Perú, que se convierta el país en un estado fallido. Aquí ¿Es un golpe, se podría denominarse esto un golpe de Estado, Alejandro? Mira, las teorías del golpe de Estado, normalmente tú las ves pues a través de un alzamiento pues militar, de una insurrección, porque insurgencia es otra cosa, y la Constitución está clarísimo el tema. La inconstitucionalidad también es un elemento demostrativo, ¿no? Porque tú no puedes ir en contra de la Constitución. Lo que yo creo que, digamos, una de las raíces, porque el problema es que en este momento el Perú tiene varias, vamos a decir, fuerzas que, como ha explicado muy bien el general, están en conflicto. Y es verdad. Y es verdad porque, primero, hay un vacío en la representación de la ciudadanía, porque los partidos están prácticamente pegados con baba. Y para remate, estamos hablando hoy día, creo oficialmente, ya por información del jurado o de la OMPE, creo que estamos hablando de 28, 29 y en camino creo que vienen 10 más. Bueno, entonces como hay ese vacío, efectivamente hoy día se mueven fuerzas que llamaríamos poderes fácticos, pues como le dice alguno, y que yo creo que sí, que son poderes fácticos, que puede ser la prensa, que puede ser al final ciertos colectivos, etcétera. Pero yo diría que el corazón del problema está en que no hemos terminado de entender ni de respetar
porque también ha perdido prestigio, se le cuestiona al Tribunal Constitucional. Hoy día el poder constitucional, yo voy a decir algo que de repente va a sonar bárbaro a un montón de gente, pero el poder constitucional está encima, me refiero para controlar, no para ejercer las competencias que le toca al Congreso, que le toca al Poder Ejecutivo o al propio Poder Judicial. Pero el Tribunal Constitucional es el que viene a controlar la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional expide una sentencia que para mí fue clarísima, incluso yo mismo tengo que aceptar que en los tiempos de Vizcarra, cuando se produce la famosa denegatoria fáctica, yo me llevaba un poco por la posibilidad del argumento de que en materia de corrupción podía discutirse el tema ¿no? Pero la verdad es que ya el Tribunal Constitucional zanjó que lo que se dejó de hacer el tribunal en su momento estuvo mal, que la denegatoria fáctica es inconstitucional y lo es y lo será para adelante hasta ahora, ¿no? Pero ahora el Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia amparando claramente la posición del Congreso en un proceso competencial, o sea, en una contienda de competencia con el Poder Judicial, pero volvemos a la misma. Pareciera que también la justicia ordinaria, y con todo respeto lo digo por el Poder Judicial, pero lo digo, la justicia ordinaria no ha terminado de entender que no puede al final el juez con una tranquilidad o una sala, incluso como esta que acaba de resolver el tema de Ábalos, ¿no? Terminar apartándose de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, si el que es el órgano de constitucionalidad no es respetado o no merece el respeto de la ciudadanía, la verdad que estamos pues solamente aumentando el caos en que andamos. Muy bien. Aumentando el caos. Muy bien, Alejandro. Ahora vamos a darle tiempo a que Carlos no solamente nos comente lo que acaba de mencionar Alejandro muy rápidamente, seguro, pero hablemos del otro tema que también afecta tremendamente al país, que es la inseguridad ciudadana. Dentro de estas cosas, creo que te pasé algo de lo que había dicho el actual ministro del Interior con respecto al tema del FICO, ¿cómo se llama? La situación con el Ministerio Público. El equipo. Ya. El equipo, sí, que lo ha mencionado aquí el Walter Ortiz, ¿no? Que una cosa que lo han suspendido a ese equipo, lo han quitado a ese equipo, como se llame, solo porque la policía no tiene por qué entrar a temas políticos. Y es una declaración, pues, severa, ¿no? A ver, Carlos, si quieres contestar un poco lo de Alejandro y después hablas lo otro. Te toca. Perfecto, sí, gracias. Permíteme acotar a lo que el amigo Tudela estaba justamente hablando de las instituciones y este desorden. Una de las principales instituciones que tenemos nosotros como sociedad civil es el sistema electoral, ¿verdad? Y en el sistema electoral se vive una crisis por demás preocupante. El señor Corbeto no ha sido ratificado. El señor Salas debería ser relevado en julio, pero hay corrientes que buscan desestabilizar y que se logre la renuncia o la descalificación de la presidenta. Por otro lado, también está Reniec. La señora Velarde fue nombrada, salió una publicación de que fue nombrada por unos funcionarios que eran compañeros de estudios de ella, lo cual descalifica de por sí incluso su primer nombramiento, y hoy están evaluando la ratificación o no. ¿Cómo quedamos ante la sociedad con estas situaciones? El sistema electoral, que es lo que debería ser más sólido, está también en esta crisis y nadie se preocupa realmente por resolver este tema.
Con relación a la inseguridad ciudadana y a este equipo especial, como te decía, que las informalidades de crear alegremente equipos, oficinas, es lo que trae a consecuencia esto. Nadie puede negar los resultados y el profesionalismo de este equipo con la fiscalía y todo. Pero a la razón de los hechos, ¿por qué lo han retirado? Lo mismo quiso hacer el señor Castillo contra este coronel Colchado y dio una serie de órdenes, una serie de situaciones, una serie de posiciones, pero en aquel entonces había profesionales que no se dejaron imponer y se generó, en el cual estoy escribiendo un libro del particular que próximamente, permíteme Cherry, próximamente saldrá contando esta historia, pero lo mismo que ha hecho la señora Dina, quiso hacer el señor Castillo con Colchado. Lo que sucede hoy es que vieron la parte que no es legal, entonces al no tener una base legal simplemente lo retiraron. Pero ¿qué en la práctica qué cosa hay? El equipo especial, el señor Colchado, no le cuenta, no le confía a su comandante general las operaciones que viene haciendo porque no le tiene confianza, porque sabe que es una ventana que por ahí inmediatamente lleva la información a los niveles superiores y llegará hasta la presidencia de la República. Y ese es allí el problema que tenemos que mirar. El sistema policial está fallando. El sistema policial no puede estar sesgado a una situación política. Es una institución técnica. Por tanto, el señor Colchado, al no darle cuenta de las operaciones a su comandante general, comete infracción disciplinaria. Sí, sí comete. Pero que si lo ha hecho porque no confía en su comandante general, porque es vulnerable, pues ahí está la razón de esta situación. ¿Ve? Ahora que ha pasado a una dirección como la DIVIAC, digamos que van a tener más directo la información de las operaciones que vienen realizando. Pero ahí está el temor. Si no tenemos una institución que mantenga su autonomía, su reserva, y estos directores se sesgan, se prestan al poder político, por favor, estamos haciéndole a la seguridad en el país. Y de inseguridad ciudadana, vivimos eso, esto es un tema ya que no solamente viene de ahora, sino es un tema que ya viene desde que Castillo asumió, inclusive un poco antes también, desde cuando el amigo PPK levantó la frontera, prácticamente abrió la frontera, ¿no? Entraron todos los venezolanos al Perú. De todo tipo, delincuentes, no delincuentes, de todo. Millones de venezolanos no solamente se establecieron acá, sino se fueron también a Chile y generaron en Chile una situación hasta peor de lo que hemos tenido nosotros. Adelante. No sé si peor, pero... No sé si... No, ¿qué piensas tú, Carlos, ¿cómo? Yo creo que continúe usted, general, yo después voy detrás. A ver, yo tengo una opinión bastante diferente sobre esta situación. Si el presidente Kuczynski lo dijo, esté bien o esté mal, lo dijo y lo dijo en nombre del país. Lo cierto es que teníamos aquí 1,5 millones de venezolanos. En consecuencia, el problema ya no es por qué están, sino hacer gestión. La misma situación ha sucedido en Colombia, Chile y Brasil. Pero ¿por qué en Brasil no hay los problemas que tenemos acá? Porque ellos sí hicieron una gestión del gueto, de ubicarlos en un territorio definido, de mapearlos, de darles una identidad del país y a partir de ahí de llevar un orden de censo, de actividades profesionales, los han ido ubicando en diferentes lugares del territorio y actividades laborales, con lo cual han podido controlar esa migración y están generando actividad productiva.
porque si miramos que todos los migrantes venezolanos son jóvenes en población económicamente activa, que ahí se han filtrado los delincuentes, sí, es una falta de control. Y cuando se dice hay que cerrar las fronteras, por Dios, es una frase que va de aquí al cielo. Es imposible cerrar las fronteras del Perú por la sinuosidad de la geografía. Entonces, tenemos que hacer otro tipo de actividades, las cuales no la están haciendo este gobierno. Decir que los ilegales los expulso, los dejo en el Ecuador y a la media hora están en el Perú, eso no es gestión. ¿Ven? Entonces, por ahí está mi opinión, es que deberíamos haber tenido una gestión para identificar a todos los venezolanos, y a partir de allí, y con una sanción fuerte a aquellos que no se sometían a estos procesos, pues definitivamente cárcel. No había otra cosa, porque las expulsiones no rinden ningún efecto. Pero en el fondo aquí la ley tampoco se cumple, ¿no? Y además tenemos las... no se cumple, como siempre también lo he mencionado acá. Tenemos estas manifestaciones, se ponen en las carreteras las llantas y evitan el paso de los ciudadanos, y eso está penado por la ley, y nunca se ha hecho absolutamente nada para que la ley se cumpla. Entonces se dan leyes y no se cumplen, y los ciudadanos no la cumplen, y tampoco se ejecuta, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni nadie hace absolutamente nada. Pero vuelvo otra vez a eso, a la inseguridad ciudadana. El tema es mucho más serio de lo que ha mencionado Carlos, si no se agrega además la forma como está actuando el Ministerio Público y cómo está actuando la justicia, ¿no? Tenemos a ver, ¿qué me ibas a decir, Alejandro? Adelante. No quería interrumpirte, pero no, permíteme, por favor, Pepo. No te interrumpo, a ti también me interrumpes. Ya, no, bueno, sumarme a lo que ha dicho con toda claridad en general, y es que el tema es técnico. Yo en ese terreno, que no es especialidad mía, es absolutamente especialidad en general, creo que ha sido muy claro. Quiero solamente, antes de ir a lo que acabas de hablar tú, Pepe, decir que en el caso del presidente PPK, personalmente lo digo como amigo de PPK, que fue un error la forma indiscriminada como se abrió, cómo se recibió, porque la idea era que el Perú, que había impulsado la iniciativa del Grupo de Lima, lo que quería era ayudar al proceso de transición de la democracia en Venezuela, o sea, la democratización de Venezuela. Y me imagino que se pensó que vaciando un poco Venezuela de gente, al final, que iba a ser obviamente gente productiva, de trabajo, gente que iba a sumar, vamos a decir, a la economía nacional, lo que fuere, ayudaba también un poco a debilitar a esta satrapía de Maduro y compañía. Y la forma indiscriminada en que se hizo no solamente nos ha traído esta desgracia, y lamentablemente también a veces reacciones sobre buenos venezolanos en el país, porque esto se ha esparcido, se ha vandalizado de tal manera que, bueno, se puede comprender en algunos casos, pero es lamentable. Pero para terminar, la debilidad esa, que no ocurrió en Venezuela, terminó ocurriendo aquí, y terminó ocurriendo con el proyecto del Grupo de Lima también, que prácticamente es hoy día, no digo un traste, pero está parecido. Ahora, cuando se aprueba el Código Procesal Penal, que si no me equivoco es casi terminando el régimen de Toledo, y puedo hablarlo en primera persona porque, o no, fue antes, fue en el 2004, 2005, antes que incluso yo asumiera como ministro. A mí me pareció perfecto el código. Perfecto en el cielo. En el cielo era perfecto. Hasta de repente en el purgatorio. Pero en el infierno, en que hoy día estamos casi en el infierno, es absolutamente impracticable. Entonces, el Congreso ha tratado de parchar un poco y limitar
la intervención del Ministerio Público en la investigación preliminar y que la lleva a la preparatoria, ¿no? Porque hoy día ya tiene estas etapas. Pero el parche parece que tampoco ha caminado. Y lo cierto es que tenemos que repensar. Si volvemos, y lo voy a decir sencillito, como decíamos en esos años, al atestado policial, que funcionaba. Yo creo que ha funcionado bastante mejor que lo que nos está pasando hoy día. Sé que esto le va a chocar mucho a quienes, con la mejor buena fe y la mejor buena voluntad, planearon esta reforma procesal penal, pero que al final, con lo que tenemos, no funciona. Como no funciona, y es otro de los grandes problemas que lamentablemente heredamos desde el 2003, no, 2004, 2005, 2006 hasta hoy día, es la descentralización a través de la regionalización pésimamente hecha. Porque no hay manera de seguir hablando de descentralización cuando tienes departamentos que simplemente le han puesto la chapa de regiones y todos ellos manteniendo las mismas competencias, las mismas atribuciones, y donde el Poder Ejecutivo o gobierno, vamos a llamar, tiene competencias exclusivas y participa o de alguna manera también interviene en lo otro, pero aquí simplemente es un desastre. Porque la mayoría de las regiones, con algunas excepciones de los gobiernos regionales, son un fracaso. Y eso también ha golpeado lamentablemente el proceso económico, el proceso social del país. Claro, lo que estoy diciendo es fácil de decirlo, pero desafortunadamente son los factores que hoy día nos han llevado a esto. Y como ya bien lo ha dicho en general, los intereses, vamos a llamar ahora intereses regionales, el tener pues tu municipalidad distrital, la provincial y todo esto, y cada una es un pequeño virreinato, capitanía, ya como quieras, hacen que este país cada vez sea más complicado territorialmente, en demarcación, etcétera, en la demarcación política, etcétera, de poder ser bien gobernado. Así es. Muy bien. Ahora, en cuanto a la inseguridad, esto en otro campo, lo cierto es que hoy día la delincuencia común, que se ha multiplicado, porque definitivamente, pues, tampoco lo que podría ser un complemento tiene todas las capacidades, no tiene no tiene ni la capacitación suficiente ni la especialización suficiente, que sería Serenaco en el caso de los municipios, las municipalidades. Sé que en algunos distritos, por hablar de Lima, ¿no? Porque al final siempre somos capitalinos en esta vaina, pues si ese es el otro problema del Perú, ¿no? Hay algunos efectivamente distritos que sí están respondiendo y han bajado la delincuencia común. Porque ahora hay que hablar de delincuencia común, delincuencia organizada y transnacional, además de paso. Estoy seguro que el general puede decir muchísimo más que yo en este campo. Y la verdad, Pepe, es que el principio de autoridad, volviendo a la pirámide de Kelsen, que habla ahora, la convertimos en la pirámide, digamos, de los valores del Perú. El principio de autoridad está pues en el cimiento o en el zócalo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de los ejemplos últimos que estamos teniendo, y lo digo en general con todo respeto, nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia, bueno, acostumbrados a la Guardia Civil, a la Policía de Investigaciones, a la Republicana, donde había pues realmente un respeto a la autoridad. Hoy día con nuestra Policía Unificada tenemos a diario ejemplos, pues, policías metidos en bandas, policías metidos en organización criminal. Obviamente, todo este proceso de decadencia moral, de valores, lo que estamos hablando, o sea, la falta de institucionalidad. O sea, tenemos un país que no es fallido, ojo, no es un país fallido, de ninguna manera, porque no está copado, pero estamos en el peor camino, o sea, estamos en ese camino. Estamos en proceso. Yo lo que quiero y lo peor de todo es que, Pepe, chiquitito, más rapidito, lo peor de todo es, como no tenemos una mejor alternativa, decimos muy bien, quedémonos pues hasta el 2026 con esto, y digo esto, no quiero ser peyorativo, pero quedémonos con esto. Pero si nos vamos a quedar con esto, que se mejore pues, con las muy buenas recomendaciones del general, alguna mía que puede servir para algo, ¿no? Y decirle, es que si no tenemos un liderazgo, me refiero político, cívico,
y que sé que, por ejemplo, la Cámara de Comercio está en ese empeño, creo que también hay progremios, el CIE creo que también está en algo en empeño. Lo cierto es que tenemos que juntar a la mejor gente y esa mejor gente tiene que mirar a Palacio, la señora tiene que salir por la ventana y tiene que escuchar. Y tiene que mejorar, porque si no, no llegamos al 2026. Yo honestamente, no llegamos siendo el mal menor, ¿eh? Porque lo que está al costado es peor. Lo que está al costado es peor todavía. Alejandro, yo creo, agregando un poco más a lo que acabas de mencionar, por ejemplo, el tema de la policía peruana no tiene los recursos necesarios, o están mal utilizados, o se derivan a hacer otras cosas, ¿no? Pero no se le brinda lo que realmente la policía requiere y necesita, que seguramente Carlos va a mencionarlo ahora, ¿no? Pienso además que la diferencia que existió siempre entre nuestra policía y los carabineros chilenos está basada fundamentalmente en el tema económico de lo que en Chile se pagaba, no sé si se sigue pagando, porque también Chile está con problemas ahora a lo que se paga en el Perú. Entonces, es inconcebible que se le exija tanto a la policía cuando no se le da ni siquiera los materiales suficientes. Tú ves la cantidad de vehículos parados que no tienen facilidad para movilizarse, que están malogrados, que no tienen gasolina. Todo es un desastre. Es un desastre generado por los gobiernos que hemos tenido, no por los propios policías. Entonces, yo creo que ese es un tema que es largo para conversarlo y es importante también que en algún momento tengamos un programa específico para hablar de nuestra policía y nuestra Fuerza Armada. Yo quiero agregar algo más, a pesar que el tiempo nos está ganando, ¿no? Quiero agregar, nos quedan 5 o 7 minutos. Quiero agregar a nuestras posibilidades hacia el futuro. Creo que debemos llegar hasta el 2026, porque si no lo hacemos, estamos yendo paralelamente con lo que quieren los caviares y lo que quieren los comunistas. Como lo ha mencionado en un momento Carlos, el Jurado Nacional de Elecciones sigue vigente con el personaje que tenemos manejándolo ahí, como hemos tenido la suerte con el tema de la OMPE, ¿no? De que con un voto hemos tenido la suerte de que no se le reelija al señor. Pero eso es un problema que vamos a sostener y a mantener mientras estos señores estén ahí. Entonces no podemos permitirnos, y además necesitamos el tiempo suficiente para generar la unión. Carlos Tuce, tienes un par de minutos, otros 2 minutos, Alejandro, y después yo. Listo. Gracias, Pepe. Napoleón decía: yo camino sobre la base del estómago de mis soldados. Y esa frase refleja muchísimo. Y lo que sucede en el Perú, junto a lo que tú has anunciado de las partes logísticas, iniciativas, hay un gran problema en la moral policial, porque al interno hay un sistema, yo lo digo perverso, hay un sistema abusivo, hay un sistema discriminador, que ese es lo que vengo solicitando de una reforma institucional, pero no como se habla de mover grupos de aquí para allá y ponerles nombres folclóricos, etcétera, etcétera. No, la situación está en la moral de la policía. Se maltrata, se discrimina a la policía. Los policías que no están en el entorno del poder son tratados peor que en el Imperio Incaico. Entonces, lo que sucede aquí es que no hay transparencia de las cosas. Por eso que vemos que nuestros policías, particularmente me refiero a la categoría de suboficiales, cuando se ven mencionables, prefieren pedir su pase al retiro y se evitan los problemas. Aquí no hay una clara posición de los que dirigen las instituciones. Seguimos escuchando al ministro del Comandante General que dice que le faltan 30,000 policías. ¿Cómo que 30,000? Con una matemática simple. Los estándares internacionales hablan de 280 a 300 personas por policía. Si somos 33 millones, necesitamos 150,000 policías.
pero el día tiene 3 turnos. 3 turnos. No es un policía por 24 horas. Entonces, en los 3 turnos, 450.000 policías es la necesidad mínima de policías para el Perú. Por ahí estamos empezando. Tu micro está con algo, no sé si tú estás escuchando también, Alejandro, ¿no? No, yo estoy... Ahora sí, a ver, sigue. Sí, yo tengo bien mi micro. No, te decía entonces que en realidad lo mínimo que necesitamos como institución son 450.000 policías y tenemos 120, 130.000. Ese es por un lado. Y lo otro, que hay que organizar la institución. ¿Cómo es posible que hasta hoy tengamos comisarías que están entre 2, 3 distritos? ¿A qué alcalde y a qué política responde? La Constitución habla bien claro que la seguridad ciudadana le corresponde a la autoridad local, al alcalde, al gobernador, y pueden contar con el apoyo de la policía. Seguridad ciudadana. Y si las comisarías están dependiendo de 2, 3 alcaldes, es una mala gestión. Finalmente te digo, con relación al crimen organizado. El crimen organizado están cometiendo actos terroristas. Y si son actos terroristas, ya no está a nivel de competencia de la seguridad ciudadana. Esto ya es soberanía. Esto es seguridad y defensa nacional. Carlos, tienes medio minuto porque se nos va el tiempo. Y nos Gracias. Por lo tanto, lo que falta aquí es organizar mejor las instituciones de cara a las necesidades del país y pensando siempre en el interés público, que es lo que hemos dejado de pensar últimamente. Muchas gracias. Un minuto para Alejandro. Bueno, en un minuto. Bueno, Napoleón también decía que para ganar las guerras se necesita pues 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Para la gestión pública también se necesita dinero, dinero y dinero. Bien administrado, por supuesto, tiene que estar bien administrado. Eso significa no solamente la policía, sino en general todo el aparato del Estado. Pero la verdad, yo lo que siento es que para poder enrumbar o intentar enrumbar este país, sacarlo del desgobierno, porque estamos en un desgobierno, la forma como se enfrentan las instituciones, no hay otra palabra más que pues, y esto es anárquico. El Tribunal Constitucional no logra hasta el momento, además, como no es un ente consultivo, no es un ente que puede opinar, pues estoy seguro si no diría, miren señores, la Constitución ordena esto y alíñense y marchemos todos por donde tenemos que marchar. 2 cosas finales. Aquí tiene que ayudar quien ejerce hoy día la presidencia de la República, diciéndole la verdad, probando, actuando con transparencia y probando que es íntegra, no gritando pues en la plaza que es íntegra, que es modesta, hermanos, hermanas. Esa cosa triada no sirve ahorita. Aquí hay que recuperar la confianza. Ojalá podamos de alguna manera conseguir un entendimiento político, porque ya está clarísimo que en el desgobierno político en que estamos, la economía no va a caminar como debe caminar. Y por supuesto, estamos entrando ya rapidito, y estamos entrando ya prácticamente a la etapa electoral. Alejandro, gracias. Solamente me queda menos de un minuto. Agradecerles muchísimo su presencia. Y lo único que siempre termino diciendo en todos mis programas, tenemos que buscar la unión para el 2026, llegar y cambiar nuestro país hacia ser un país desarrollado. Muchas gracias. Tengo encantado, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes, don Carlos, también muchas gracias. Un gusto. Alejandro. Viva el Perú. Viva el Perú. Bye.